Buenos días. Dentro de una iniciativa que me parece francamente interesante de la Escuela de Arquitectura de Coruña, se nos ha pedido pues, a los viejos del lugar que demos una especie de pequeña charla contando un poco lo que ha sido la historia de esta escuela. Yo lo voy a contar la historia estructural, es decir, desde el punto de vista de las estructuras, puesto que ese es mi campo de aplicación. Bien, me presento. Es posible que si esta grabación llega al siglo XXI, pues a lo mejor algún historiador pues, quiera averiguar qué es lo que pasaba por aquí. Soy Juan Bautista Pérez Valcárcel. Tengo, digamos, como formación, soy arquitecto por la Escuela de Sevilla. Hice también la licenciatura en físicas también en la Universidad de Sevilla y soy doctor arquitecto por la Universidad de Santiago. En cuanto a docencia, pues fui profesor asociado interino entre el 77 y el 84, luego titular entre el 84 y el 89 y catedrático desde el 89. Y en cuanto a cargos, pues he tenido casi todos los que se pueden tener, pero bueno, básicamente director de la escuela entre el 86 y el 89, director de departamento, que primero fue tecnología de la construcción entre el 89 y 2005, y luego construcciones y estructuras arquitectónicas, civiles y aeronáuticas y todas esas cosas que le han puesto ahora, que es entre 2017 y 2021. Bueno, aquí tenéis una foto de cuando yo tenía pelo, era joven todavía, es un viaje de estudios que hicimos nuestra promoción, estamos concretamente en Segovia. Bien, ¿cómo comenzó esto? Pues el Departamento de Estructuras, yo empecé como profesor de la escuela en el año 77, pero en ese momento todavía estábamos en primer curso, por lo tanto lo que entré como profesor de física. El Departamento de Estructuras se constituyó en el año 80 y como siempre digo a mis compañeros en plan de coña, en el principio el departamento era yo, que suena como muy bíblico, pero es una verdad como un templo, por la simple razón de que era el único. Al año siguiente, en el año 81, se incorporaron al departamento Antón Losada, por desgracia no tengo ninguna foto suya, ni de Carlos Sánchez tampoco, y Manolo González Crespo. En el año 83 se incorporó Javier Estevez como becario y en el año 89 se incorporaron dos nuevos becarios que fueron Emilio Martín y Manuel Muñoz. Y luego en el año 90 pues ya se incorporó una incorporación un poquito más amplia. Entraron Manuel Freire, Santiago Muñiz, José Antonio Vázquez y Javier Álvarez Pablos, que luego ha desertado, se nos ha ido a Miami y está allí construyendo cosas francamente interesantes. Es decir, que realmente pues, ha hecho una carrera muy brillante. Bien, este es el núcleo originario del departamento. Luego se ha incorporado otra más gente y además gente muy valiosa, sin duda alguna. Pero bueno, hasta aquí estamos hablando de historia y la historia pues empieza por el comienzo. Bien, aquí tenemos una foto de familia de una cena que nos hicimos, pues lo que era ese núcleo originario del departamento. La ETSA comenzó en el año 76-77, yo por un año no soy socio fundador, y en ese momento estábamos en el edificio de la Escuela de Arquitectura Técnica, que fue el primero que se construyó en el Montus del Viña. El edificio actual de la escuela se construyó en el año 81. Y luego, en el año 92, se construyó el edificio 92-93, el edificio de departamentos, que ha sido pues, fundamental en el desarrollo de esta escuela. En cuanto al departamento, originalmente se constituyó como un departamento que no tenía, digamos, carácter oficial. Era un departamento interno de la Escuela de Arquitectura en el año 80, se llamaba Estructuras. En el año 86 se constituyó el departamento oficial, se llamaba Tecnología de la Construcción, y era un departamento amplísimo, estábamos en las 7 ciudades gallegas, importantes, se entiende, y teníamos profesores de 11 centros diferentes. Y aunque parezca increíble, nos llevamos estupendamente bien. Bien, es verdad que teníamos un enemigo común, que era la Universidad de Santiago, que tenía una escasísima vocación tecnológica y por tanto nos tenía totalmente marginados. Cuando se constituye la Universidad de Coruña en el año 90, pues el departamento sigue llamándose Tecnología de la Construcción y lo formamos fundamentalmente arquitectura técnica y un poquito después caminos. Y luego ya en el 2017 se hace una reestructuración y se llama Departamento de Construcciones y Estructuras Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas, que es como muy pretencioso, pero bueno, lo siento, pero no fue idea mía. Bien, empezamos digamos, con unos medios absolutamente limitadísimos. Este fue nuestro primer centro de cálculo.
Este fue nuestro primer laboratorio de estructuras. Esto no, esto es posterior, pero teníamos este banco de pruebas y estos medidores con galgas extensométricas, hicimos algunas cositas, pues ya tenía experiencia, había estado trabajando en el laboratorio de Palanco en la en la Escuela de Sevilla, y esto es un elemento fundamental que es la cafetería. Este es cómo era la cafetería antigua. Además, sinceramente a mí me parece que era mucho más, digamos, divertida. Bien, naturalmente el Departamento de Estructuras convive con lo que es la fauna completa arquitectónica, es decir, otros departamentos, con los cuales pues, tenemos naturalmente afinidades y diferencias, como todos. Aquí tenemos un chiste metiendo con los de proyectos, que yo soy siempre muy partidario de ello, y nosotros siempre tenemos que luchar contra la visión que la sociedad tiene de los arquitectos, de que somos unos golfos, somos unos vagos y además ganamos muchísimo dinero, lo cual, dicho sea de paso, no es cierto. Pero bueno, también es verdad que no se nos puede dejar sueltos las cosas como son. Esto es rigurosamente cierto, es de una, cuando, digamos, antes de meterme en profundidad en la escuela, yo ejercí de arquitecto durante muchos años, con la profesión libre, y entre las obras que hice fue un convento. Y en ese convento la Madre Superiora me sacó esto que era de las instrucciones que tenían las clarisas, concretamente, que decía: las reverendas Madres Superiores deben controlar los excesos de los arquitectos, gentes vanidosas y dadas a un ornato incompatible con la austeridad de nuestras casas. Yo creo que es una buena definición. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que no es para tanto, pero bueno, vamos tirando. Bien, un departamento tiene dos funciones, que son la docencia y la investigación. Claro, tenemos que, en el caso de la docencia, nosotros tenemos que lidiar con lo más feo, es decir, nuestra labor es complicada. Es decir, nosotros vamos a enseñar una ciencia que es complicada. Es decir, cualquiera que recuerde sus tiempos de estudiante sabrá que el estudio de las estructuras, pues hombre, era complicadillo. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la realidad. A todos nos ha costado, incluso a los profesores de estructuras al principio, pues nos costaba lo suyo. ¿Qué se necesita para ejercer dignamente la docencia? Pues lo primero es dominar la asignatura, cosa que a veces se nos olvida mucho. Hay que dominarla, no hay que conocerla, hay que dominarla, que es diferente. Tenemos que tener una actualización permanente, es que hay que estar contando lo último que se hace, por lo tanto tenemos que estar digamos, en la vanguardia siempre, permanentemente. Lleva su tiempo y su complicación. Y tenemos que transmitir conocimientos y sobre todo transmitir experiencia, que eso es algo absolutamente fundamental. A medida que mi experiencia ha ido creciendo, también he notado que mi credibilidad como profesor crece, porque no es lo mismo contar lo que está en un libro que contar lo que tú has vivido. Y por tanto, eso es una parte importante. En cuanto a la investigación necesita naturalmente un conocimiento actualizado. Tienes que estar también en la vanguardia. No es exactamente la misma vanguardia, pero también en la vanguardia. Hay que aportar originalidad y trabajo. Y hay que difundir los resultados, cosa que, dicho sea de paso, nosotros nos ha costado muchísimo entrar en esa dinámica. Pero evidentemente, si tú investigas cualquier cosa y no la difundes, se queda muerta. En cuanto a la docencia, pues con respecto a esta dureza, hay un texto que desgraciadamente no hice foto en su momento, pero me resultó muy divertido. A Sorey, que era uno de nuestros estudiantes más pintorescos, en una ocasión le robaron un escalímetro y entonces puso un cartel para recuperarlo en el cual ponía todo lo que decís ahí. Decía que a los ladrones Dante los sitúa en el octavo círculo del infierno con eterno castigo de llamas sulfurosas y práctica diaria de estructuras. Es decir, para que se enteren de lo que vale un peine. Y otra de las cosas, esto es muy divertido, son unos carteles de un exalumno que daba clases particulares y que transmitía pues, este tipo de carteles para enseñarles a la gente lo que les esperaba si no iban a sus clases. Bien, ¿qué se aprende a estructuras en la EXA? Pues se aprende muchas cosas, evidentemente, pero yo quiero centrarme en las que son fundamentales. Primera, dice, no es conveniente apretar el botón de reset después de cada curso. Es decir, las cosas hay que conservarlas en la memoria. Las estructuras tienen que estar en equilibrio y mejor si están proporcionadas. Las mejores soluciones son siempre las más sencillas. Los momentos en la rótula son nulos, entre otras cosas porque si no te suspendemos.
Las vigas tienen que tener el canto que necesiten, no el que te os parezca adecuado. Y en especial los voladizos, que además si los apoyas dejan de ser de voladizos, cosa bastante evidente. Hay que tener especial cuidado con las cimentaciones, porque el suelo es de todos los materiales de construcción es el más falso. Se puede calcular casi cualquier cosa, pero no porque tú la puedas proyectar y sea un disparate la debes calcular. Es decir, tienes que reflexionar sobre lo que vas a hacer. Y eso es algo especialmente importante. El cálculo solo vale para verificar que el diseño es correcto. Es decir, una estructura empieza por el diseño y se comprueba con el cálculo, no al revés. Cosa que mucha gente se olvida. Y así le va, claro. La estructura es un parámetro básico de la arquitectura. Es decir, un edificio no se puede diseñar sin estructura. De la misma manera que un organismo, un vertebrado sin esqueleto, es una masa informe. Por lo tanto, hay que contar con ella desde el principio y luego no meterla a calzador, que es una de las costumbres lamentables que tiene mucha gente. Nadie ha aprendido nunca a calcular estructuras por lo que le cuente. Tienes que hacerlas. O sea, eso es evidente. Y, como yo siempre he repetido, las asignaturas de estructuras no son las más importantes de la carrera, pero son las únicas que pueden llevar a la cárcel, salvo delitos comunes, naturalmente. Por lo tanto, esa es una cuestión que el estudiante de estructuras tiene que reflexionar porque se enfrenta a una situación dura, evidentemente. Bien, naturalmente la arquitectura siempre se ha basado en los principios que centró Vitruvio de firmitas, utilitas y venustas. El campo de las estructuras es la firmitas, evidentemente, pero tampoco es ajena a las otras dos. Es decir, una estructura no puede ser fea por obligación. Debe intentar integrarse y ser hermosa. El arquitecto debe definir completamente el edificio teniendo en cuenta estos tres principios, es decir, no se puede olvidar de la estructura, como ya habíamos comentado, y lo que deje, y sí, una de las cosas que también he repetido yo constantemente, es que lo que vosotros no defináis, lo definirán otros, y a lo mejor el resultado luego nos gusta, pero luego no os quejéis, claro. Por lo tanto, y en este tiempo también hay que recordar que la arquitectura es un hecho físico, la arquitectura es lo que se construye, lo que está construido, eso es arquitectura. Lo demás son sueños o imágenes. Es decir, pueden ser imágenes bellísimas, las imágenes de Piranesi son espectaculares, pero no es arquitectura, oiga, eso es pintura, dibujo, lo que tú quieras, pero no arquitectura. La arquitectura tiene que estar construida. Y el diseño estructural dentro de esa arquitectura tiene que integrarse, tiene que ser funcional, puesto que la estructura está para sostener algo, por lo tanto tiene que ser funcional, tiene que ser segura y además parecerlo, que muchas veces se hacen cosas que realmente meten miedo. Es decir, que dice, probablemente sean seguras, pero tú no te metes ahí por si acaso. Es decir, que eso es algo que la gente tiene que también comprender en el diseño estructural. Y la belleza, pues la estructura no tiene por qué ser bella en sí misma, pero hombre, por lo menos no hacer el resto. Es decir, que eso, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo del orden Galaicus, que comprenderéis que es absolutamente lamentable. Vamos, cumple todas sus funciones, pero hombre, podría cumplirlas un poquito mejor, la verdad. El diseño estructural no es libre, es decir, tiene unos condicionantes muy fuertes. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana, es decir, tienes que respetar unas normas, unas leyes que además son inmutables, pues son las leyes de la física. Es decir, las leyes del equilibrio, de la estabilidad, de la resistencia, son leyes físicas. Te puedes poner lo que quieras, pero no se pueden derogar. Es decir, son las que son. Y repito, la proporción es esencial. Es decir, una estructura que está bien proporcionada seguro que funciona bien. Por lo tanto, esa, como todo, en la arquitectura es proporción. Por lo tanto, es algo que debemos respetar cuidadosamente. Bien, ¿y por qué tenemos que estudiar los arquitectos estructuras? Cosa que me pregunta mucha gente. Dice, mira, vamos a ver, en primer lugar, tú no calculas jamás una estructura. Tú lo que calculas son modelos de estructuras y por tanto tienes que ver cómo adaptas la realidad a ese modelo calculable. Y eso no es fácil. Y los ordenadores lo hacen muy mal, así que tenéis que acostumbraros a ello. Estos modelos de estructuras no se calculan solos, ni siquiera como ordenador. Los resultados hay que interpretarlos y hay que traducirlos a planos, y esa representación no es inocua. Aquí tenéis dos maravillosos ejemplos. Fijaros, esto, cualquier arquitecto lo entiende, es simplemente la anotación de unos acabados. Fijaros cómo lo han traducido a la realidad. Es decir, lo han construido tal cual, directamente. Y esta es absolutamente maravillosa.
esta es la representación típica de una escalera, y fijaros cómo la han construido exactamente así. O sea que funcionalmente no sé yo cómo va a funcionar, la verdad. Bien, dentro del comienzo de nuestra actividad como profesores y como miembros del departamento, hubo un momento muy importante desde el principio y que fue, si se quiere, una casualidad. Y es que yo, que venía de la Escuela de Sevilla, había trabajado ya con ordenadores y tuve la buena visión en ese momento de darme cuenta de que aquello era el futuro. Y desde el primer momento yo intenté, digamos, que la informática fuera un instrumento dentro de la Escuela de Arquitectura. Evidentemente no teníamos ordenador, pero bueno, se hizo todo lo posible para conseguirlo. Tardamos, pero lo conseguimos. Y realmente pues, hemos sido pioneros en el uso de la estructura, hasta tal punto que en una ocasión una profesora de esta escuela, que fue a ver que estábamos calculando, haciendo un dibujo extraordinario con aquellos plotters de plumillas que había al principio, se quedó asombrada, quedó mirando y dice, joder, verdaderamente es una cosa muy, muy, muy ingeniosa. Dice, pero no creo que se vaya a construir nunca un proyecto de arquitectura con ordenador. Digo, bueno, pues las facultades proféticas quedaron un poquito en entredicho, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nosotros lo vimos desde el principio. Aunque realmente, como sabiamente decía Lao Tse, un buen calculista no necesita ábaco, es decir, que cuando dominas un poco el tema, tú metes la estructura en el ordenador y ya sabes lo que va a salir. O sea, eso, y si no eres bastante malo, ¿qué le vamos a hacer? Pero, como dice también el dicho popular, o que sabe sempre sabe, pero a ferramenta tamén axuda. E no caso de los ordenadores ayuda y mucho, y mucho. Te quita todo ese trabajo tedioso, que realmente está muy bien, y te deja para pensar, que es lo que realmente importa. Bien, históricamente las estructuras se han abordado a través del cálculo infinitesimal, con artilugios como esto. Esto es una sumadora de Leibniz que estaba en la Diputación de Orense y que yo la descubrí y no tenía ni idea de lo que era. Y era un trasto realmente espectacular, vamos, una cosa realmente interesantísima. O, por ejemplo, con regla de cálculo, que yo cuando era estudiante tuve que utilizarla, es decir, soy lo suficientemente viejo para ello. Pero realmente lo que importa en este momento es el tema de los ordenadores. El primer ordenador fue el de Atanasov del año 39, pero que no tuvo prácticamente difusión, y ya la cosa empieza ya con IBM, y por ejemplo aquí tenemos un modelo 1130 del 65, que era el ordenador que yo utilizaba en Sevilla. Estaba en la Escuela de Industriales y que me permitieron utilizarlo, y fue donde yo empecé a trabajar con ordenadores, con tarjetas perforadas, por cierto. Este ordenador, que ocupaba una habitación entera, tenía 60K de memoria, o sea, para que os hagáis una idea. Bien, pero ya cuando esto realmente se difunde es a partir del PC. El PC saca IBM en el 81 y Macintosh saca su línea de Apple en el 84, y ahí empieza cuando realmente se difunde, es decir, cuando cada cual puede tener su ordenador y no tienes una habitación llena de trastos que además no hay quien los maneje. Y luego a partir de eso pues llegamos al 286, el 386, el 486, el Pentium y de más historias. Ahora mismo pues tenemos ordenadores como el que yo estoy utilizando, que es pequeñito, manejable, que es una gozada y no pesa 20 kilos, o sea que realmente tenemos, cualquiera de nosotros tiene un móvil que tiene una capacidad de procesamiento infinitamente superior al 1130 que yo utilicé en Sevilla. De tal manera que hemos llegado a lo que se define como la tercera ley de Clarke, que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Realmente estamos en esa posición. Bien, una cosa que no debemos olvidar nunca es que, como decía el anuncio la potencia sin control no vale para nada. Y en el contexto actual en que tenemos ordenadores, inteligencia artificial y lo que venga, que ni se sabe, mis facultades proféticas no son demasiado buenas, pues siempre hay que mantener el control. Ese es digamos, el aspecto fundamental. Bien, ¿cómo empezó la informática en esta escuela en concreto? Bueno, pues lo primero que tuvimos, este es un ordenador que tenía yo en mi estudio en Tau, que era donde yo era socio de ese estudio en esa época, y teníamos este ordenador, tenía 64K de memoria,
y con él hice mi tesis doctoral, o sea que no estaba del todo mal el asunto. Y el primer ordenador que tuvimos en esta escuela fue estos modelos de data que habían comprado la Universidad de Santiago y que eran una auténtica porquería. Es decir, que eran lentos, en fin, para haceros una idea, en ocasiones los primeros cálculos que hicimos de estructuras desplegables con esto los poníamos el viernes por la tarde, nos marchábamos de fin de semana y el lunes por la mañana, con suerte, ya había terminado el cálculo. Y a veces ni siquiera al lunes por la mañana. O sea, imaginaros lo que era este tema. Bien, el caso es que con esto se hicieron bastantes cosas. Pero el salto fundamental lo dimos en el año 89. Antes teníamos este ordenador, un Tandem, un 286, que tenía estos dos cartuchos, tenían 30 megas cada uno y hasta nos parecía algo importante. Y ya compramos un 486, un Olivetti 486 con un proyecto de investigación en el año 89 que nos permitió dotarnos de una base informática importante. Este ya tenía 300 megas, que nos parecía que era imposible de llenar, y lo llenamos, claro. Pero era realmente un ordenador muy potente, muy rápido, con el que hicimos muchísimas cosas interesantes. Bien, la investigación en la universidad. Bueno, pues la investigación en la universidad exige colaboración. Y naturalmente este chiste de Nieto, que es sobre el tema de la endogamia, los profesores en formación de tortuga, pues es evidente que refleja una realidad, pero una realidad que tiene que ser superada. Es decir, es necesario la colaboración, no puede ser, digamos, núcleos cerrados. Y de hecho nuestro departamento, pues aunque a veces hemos dado esa imagen, pues hemos tratado de ser un departamento bastante inclusivo. Hay dos roles en la investigación. Hay un investigador principal, alguien tiene que dirigir, y hay un miembro del equipo. Y yo os digo lo que son mis convicciones y en cierta medida lo que he tratado de conseguir siempre. El investigador principal, ante todo, tiene que pensar que sus compañeros trabajan con él, no para él. Y esa es la parte esencial. Es decir, que haya, digamos, una conexión con la gente, que la gente no se sienta ordenada, se sienta que está trabajando. Pero eso sí, el investigador principal tiene que tomar las decisiones y asumir las responsabilidades, como es lógico, para eso está dirigiendo. Pero antes tiene que convencer al resto del equipo. Es lo que se define como la autoritas versus potestas. Es decir, una cosa es que tú mandes y otra cosa es que tengas la autoridad para que los demás hagan lo que tú les estás diciendo. Y eso es la parte fundamental. En cuanto al miembro del equipo, pues está para colaborar, opinar libremente, aportar ideas, pero no para tocar las narices, ni para llevar cafés, ni adular al jefe. Es decir, que cada cual tiene que cumplir su... Y si esto se cumple, pues se consiguen muchas cosas y funcionan las cosas bastante bien. Bien, la investigación en estructuras arquitectónicas, como toda investigación, debe partir de una idea original, una idea que sea totalmente nueva o una mejora de una idea anterior. Y el planteamiento general puede ser serendípito, es decir, la feliz idea, que es lo más divertido sin duda alguna, la continuación de una línea de investigación, es decir, que hay ya una línea y tú aportas dentro de esa línea, o un trabajo recopilatorio. Es la más divertida la serendípita, pero bueno, las felices ideas no aparecen todos los días. Entonces, y por otra parte, si tú tienes una feliz idea y no la desarrollas, no vale para nada. Por lo tanto, eso es parte también importante. No hay que olvidarse que la serendipia, el planteamiento serendípito, que es, repito, es el más divertido, puede conducir a algoritmos no convergentes. Es decir, que al final esa idea, cuando la desarrollas, no te lleva a ningún sitio. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Paciencia. Y el caso de las otras dos líneas de investigación o los dos planteamientos son algoritmos finitos, siempre llegas a alguna solución, pero a lo mejor no aportas nada. Por tanto, eso hay que controlar a ver exactamente qué es lo que vas a hacer. Bien, ¿qué líneas de investigación hemos seguido en la escuela? Pues fundamentalmente hemos trabajado sobre nuevos tipos estructurales, estructuras de madera, estructuras ligeras o estructuras desplegables, nuevos materiales, madera y derivados, nuevos recursos como puede ser el BIM o la fabricación digital, el análisis de edificios históricos y las técnicas de rehabilitación. Esto, más o menos, pues en distintas fases que luego veremos. Esta es nuestra página general en la que se ven las líneas de investigación básicas. Y empezamos, pues por ejemplo, la más reciente, el FADLab, que lo coordina José Antonio Vázquez,
y que trabajan en temas de BIM, de FATLAB, de fabricación digital o de brazo robótico. Y es, digamos, en este momento que estamos hablando, pues es, digamos, la línea más avanzada. Luego tenemos el grupo de estructuras de madera que ha coordinado históricamente Javier Estévez desde el principio, y que en este momento Javier Esteve ya está jubilado y ya se ha retirado del tema, en el cual pues, han hecho estudios de uniones con bulbos adhesivos, forjados autotensados y forjados mixtos madera-hormigón. Esta es una línea muy potente que ha tenido un desarrollo internacional importante y que, bueno, yo no soy el más indicado para hablar de ella, es decir, tendría que hablar Javier Esteve, como es normal. Yo simplemente voy a contar pues, más o menos las líneas generales. Y el grupo de estructuras singulares, el que he sido coordinador tradicionalmente yo, en el que hemos trabajado básicamente sobre estructuras desplegables y edificaciones de emergencia, en dos fases diferentes. Bien, vamos a hacer una pequeña historia de la investigación en el departamento, que es lo que hemos ido haciendo y comentando. La primera época va del 77 al 85, en el que no hicimos gran cosa, y no hicimos gran cosa por dos motivos. Primero, porque no teníamos medios, y segundo, porque todos los profesores estábamos en dedicación a tiempo parcial, con lo cual pues, realmente tampoco teníamos tiempo para hacer una investigación seria. Con todo, pues hicimos este banco de ensayo de modelos, que conseguí que me lo regalara una empresa, Construcciones Fontella, o este equipo que servía para medir modelos de metacriato, que era lo que se utilizaban, con, digamos, con galgas extensométricas. Bien, esto no publicamos nada. Bueno, hicimos un librito posteriormente, pero prácticamente no publicamos nada, pues era una iniciación. Pero muy rápidamente entramos en la segunda época, que fue desde el año 85 al 2000, en el cual se planteó el tema de las estructuras desplegables. El tema de las estructuras desplegables ha sido digamos, la línea estrella de este departamento, en el cual, pues desde el punto de vista de la difusión internacional, pues ha sido el más importante de todos. Digamos, también madera, pero al comienzo pues empezamos con las estructuras desplegables. Bien, ¿y qué es una estructura desplegable? Bueno, pues vamos a verlo con unos ejemplos. Y entonces vamos a ver cómo lo planteamos. Bueno, bien, pues esto es una estructura desplegable. Es un paquete de barras que está en forma compacta y que yo puedo abrirlo para formar un edificio, un recinto que yo puedo utilizar pues, para lo que quiera. Esto es el esquema básico de lo que puede ser una estructura desplegable. Aquí tenemos otro ejemplo que puede ser, por ejemplo, esta cúpula. O que puede ser esta estructura de arcos. Podemos hacer muchas cosas, pero siempre con esta capacidad que tenemos de poder plegarlas y, por tanto, transportarlas de forma compacta y llevarlas al sitio donde sea requerido. Con esta idea general de las estructuras desplegables, pues podemos formarlas con módulos de haces, como esto de aquí, con módulos de aspas. Los haces son estructuras en las que 3 o 4 barras se unen a un nudo central, y las aspas pues es lo que es tradicional de una estructura desplegable, es decir, dos barras cruzadas que se pueden expandir. También existen otro tipo de soluciones con articulaciones bloqueables. Estas son muy complicadas y vamos, hemos conseguido un caso, aunque de momento está todavía un poco sin excesivo desarrollo. Bueno, las estructuras desplegables no es un invento nuestro, o sea, es decir, esto como casi todas las cosas las inventa Leonardo da Vinci. Lo que pasa es que sus máquinas funcionaban muy mal. ¿Qué le vamos a hacer? El pobre hombre pues no acertaba en exceso. Esto lo encontré yo en el Códice de Madrid I, en la Biblioteca Nacional, y es la primera estructura desplegable de la que yo tengo noticia.
O sea que realmente es muy interesante, bueno, una curiosidad simplemente. Pero lo que es la verdadera historia de las estructuras desplegables empieza con Emilio Pérez Piñero, que un gran arquitecto español, que murió además muy joven, con lo cual, por desgracia, pues esa trayectoria se cortó y era de nuevo una persona absolutamente espectacular. Bueno, hizo todo ese tipo de cosas y se dio a conocer precisamente con la primera cúpula desplegable que la presentó al premio de la UIA del 61 y que causó absoluta admiración. Es decir, eso, por supuesto le dieron el primer premio y fue, ya digo, una reunión en la que estaban, pues estaba Fuller, estaba Candela, estaban los grandes, o sea, Obearu, es decir, estaban allí los más grandes y efectivamente pues el hombre quedó los dejó absolutamente estupefactos. Era una estructura que era un teatro desmontable de tal manera que llevaba encima un camión, con esta torre se levantaba, se desplegaba y luego cuando ya estaba tal, el camión salía y fuera. Y realmente pues es una estructura súper ingeniosa. La primera estructura desplegable que se construyó fue esta de aquí, es el pabellón de los 25 años de paz del 64, que era una malla plana, se desplegaba en el suelo y luego se elevaba con grúas. Bien, además de esta estructura, construyó una cúpula de haces triangulares. Esta cúpula tenía 34 metros de diámetro y curiosamente era un prototipo para construir estructuras para la Luna. Se lo había pedido, vamos, estaba en negociaciones con la NASA, al final la cosa no quedó en nada, pero vamos, que pudo suceder que la primera estructura lunar fuera con esta idea. Pero bueno, al final no quedó en nada la cosa. Bien, nosotros accedimos a esto a través de una conferencia que pronunció un amigo mío y compañero de estudios, Félix Skrig, con el que yo había estado trabajando en el laboratorio de la Escuela de Arquitectura de Rafael López Palanco, y vino de una conferencia en el 85. Lo invitamos, estaba trabajando en estructuras desplegables, de una conferencia realmente magnífica, con estos modelos que él hacía con varillas y con macarrón de plástico, y además era una cosa realmente espectacular. Y bueno, cuando estuvimos comentando la conferencia, yo le dije, hombre, pues que esto lo estaba calculando por métodos de equilibrio, que era un verdadero desastre. Y, hombre, ¿por qué no hacéis un cálculo matricial de este asunto que se pueda hacer? Y dice, no, pues es que ni sabemos cómo se puede hacer. Y digo, hombre, pues la cosa, y estas conversaciones de cafetería, una servilleta que por desgracia no conservo, le hice este esquema. Y este es el esquema del cálculo de una estructura desplegable. O sea, solamente con eso, la feliz idea que siempre pasa en estos casos. Y con esto calculamos un montón de estructuras, porque claro, una vez que ya sabes, dices, pues ahora ya lo que haga falta, vamos, directamente. Y entonces empezamos a calcular todo este tipo de cosas, módulos triangulares de aspas con sombrillas, bóvedas, cúpulas, para módulos cuadrados de aspas, cubiertas con chapas rígidas o edificaciones de emergencia. Es decir, hemos hecho de todo. Ahí podéis ver pues, de este tipo y vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Por ejemplo, en sombrillas, este fue un proyecto de Félix para cubrir la plaza de San Francisco, que por supuesto no ganó, porque estas cosas siempre hay... cuando tú trabajas en estructuras no convencionales, cuesta muchísimo convencer a la gente para que las haga. O sea, eso hay que ser consciente de ellos. También bóvedas cilíndricas de módulos cuadrados. Bueno, estos son modelos recientes. Este es el de la época, el que usábamos en la época, pero es un tema, las bóvedas cilíndricas funcionan muy bien, es de las mejores estructuras que se manejan. Bóvedas cilíndricas trianguladas que son muy complejas y al final hicimos todo el desarrollo teórico, pero no llegamos nunca a hacer nada de ellas. Las cúpulas desplegables, en el cual pues, es un ejemplo muy interesante de cómo las cosas no son de lo que parecen. Esto fue una propuesta que hizo Félix para cubrir una piscina en Mairena del Alcor, allí en Sevilla, y él pensaba que sobre un arco se colgaba aquí el paquete de cúpula, la cúpula se desplegaba y cubría el recinto. Entonces era la idea era que pues, se pudiera cubrir en invierno y descubrir en verano. Bueno, la idea era buena. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a hacer los cálculos nos dimos cuenta que esta malla no se pliega en curvo, sino que se pliega en recto. Se pliega prácticamente plana y llega un momento en que se levanta ella sola. Es un efecto verdaderamente curioso que dijimos, bueno, esto hay que estudiarlo y efectivamente lo estudiamos y vimos que los gajos tienden a separarse.
O sea, veis, aquí se tiende a separar. Claro, para eso tienes que tirar de ellos y para ello aportarles una energía. No pasa nada porque un aspa, si tiras de ella, se abre más, o sea que no tiene ninguna complicación especial. Pero lo cierto es que empiezas a aportarle energía y cuando llega prácticamente el 80% de la apertura, entonces de repente él se levanta, devuelve la energía en forma de energía potencial y queda estabilizada en la posición final. Una cosa verdaderamente interesante que no ni de lejos habíamos previsto, pero que aprovechamos para un concurso internacional del Bergisel Stadium, de cubrir el Bergisel Stadium de Innsbruck en el año 91, que fue para nosotros un hito porque desarrollamos un montón de cosas, de ideas para aplicaciones posteriores. Por supuesto, no nos hicieron ni puñetero caso. O sea, era cosa que, por cierto, era previsible, porque era muy complicado. Preveíamos que eso se pudiera desplegar sobre 2 arcos de esta manera, hasta que esto estaba prácticamente plano y de repente esto devolvía y se encurvaba y cogía ya la curvatura final. Bueno, construir esto hubiera sido complicadísimo y por supuesto con mucho sentido común no nos echaron cuenta. El proceso de despliegue, que es una cosa muy curiosa porque simplemente por gravedad, si tú cuelgas esta malla de los puntos inferiores se despliega sola. Y si la cuelgas de los puntos superiores, se pliega sola. Gravedad, nada más, no tiene mayor complicación, pero sí tiene complicación el proceso, porque si la cuelgas de pocos puntos, las tensiones en estos pueden ser suficientemente fuertes como para que se rompa una barra. De hecho, nos pasó. O sea que nos pasó de verdad, o sea que no es ninguna broma. Problema también de las cubiertas de las mallas desplegables, las cubiertas, claro, tú puedes desplegar las barras, pero no la cubierta. La cubierta suele ser una cubierta textil y inventamos bastantes procedimientos para que se autorrecogiera, para que la estructura se pudiera plegar junto con la cubierta textil. Y lo mismo, bueno, aquí tenemos algunos estudios del tema. Hicimos también una propuesta para el pabellón de Asturias, no ganamos, pero nos dieron por lo menos un premio. Digo, bueno, algo es algo. Y tenemos aquí la propuesta, que eran con estas estructuras desplegables que servían como de sombrillas de todo el conjunto. Y también hicimos una serie de estudios, creo que bastante interesantes, sobre cubrir con chapas plegadas, es decir, con la cubierta de chapas rígidas. Y se puede hacer, es muy complicado, pero bueno, se puede hacer por lo menos. Y aquí tenemos una serie de estudios de distintas estructuras. Bien, todo esto desemboca en el año 93 o 94, no recuerdo con exactitud, en una propuesta de Félix Escrig con Pepe Sánchez, que es ahora mismo catedrático de la Escuela de Sevilla y buen amigo, en el cual pues, se plantea cubrir una piscina olímpica con 2 cascarones de estructura desplegable de 30 por 30, de tal manera que el recinto completo era de 30 por 60. Y aquí tenéis la malla a medio despliegue en el taller y la malla plegada en paquete compacto, recogiendo también el textil, que esa es la parte importante. Bueno, aquí tenéis los autores de la jugada, este es Félix Escrig, este es Pepe Sánchez y este soy yo, y aquí estoy yo con el tema. Os advierto que yo tengo muy pocas fotografías mías, porque normalmente el que hace fotos soy yo, con lo cual pues nunca aparezco, y no me gustan los selfies, por cierto. Y aquí tenéis pues, el proceso de despliegue de la piscina de Sevilla y cómo queda al final. Bueno, pues esto ha funcionado muy bien, hasta que la han querido sustituir y ahora mismo pues está solamente la estructura, está sin textil. No sé, bueno, estas operaciones extrañas que hacen a veces los departamentos, sobre todo cuando quieren cargarle algún amiguete. Pero bueno, ese es otro tipo de problemas. Bien, la tercera época empieza entre el 94 y hoy, y nos centramos básicamente en estructuras de edificios históricos y en estructuras de madera. Bien, estructuras de edificios históricos, pues bueno, aquí tenemos diversas cosas, diversos estudios que fuimos haciendo.
Empezamos con un convenio de la Xunta en el 94 en el que estudiamos el claustro de la Catedral de Santiago, el claustro de la Catedral de Lugo y el monasterio de Leiro. Aquí estamos parte del equipo en las cubiertas de la Catedral de Santiago y aquí en el monasterio de Leiro. Y en el 95, el convenio, estudiamos las iglesias de Atán, de Albán, de Ribas de Miño, Augas Santas, Buciños, Burgo, Guimarães y el claustro del monasterio de Celanova. Y bueno, pues hicimos toda una serie de estudios. Eran todos edificios que tenían algún tipo de problema y bueno, se trataba de ver qué solución se le podía dar a ese edificio. Un poco siguiendo esta línea, conseguimos un proyecto de investigación de la Xunta entre el 97 y el 2001, que era el comportamiento estructural de las edificaciones góticas del noroeste peninsular y su importancia en los estudios previos de restauración. Bueno, pues era un estudio sobre digamos, los edificios góticos. Aquí tenemos, por ejemplo, esto lo que hicimos de la Catedral de León, esto es de San Martiño de Noia, o esto es Santa Mariña de Azó en Cambados. Y son, digamos, bueno, distintos estudios que fuimos haciendo sobre estos edificios. Escribimos un libro, Félix y yo, sobre... el título nunca me gustó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La modernidad del gótico. Bueno, y el caso es que, bueno, pues fue un libro que escribimos a medias y que, curiosamente, pues sigue estando de actualidad. Está agotado, pero bueno, sigue estando de actualidad, por lo menos no nos equivocamos en exceso. En cuanto a las estructuras de madera, en esta época es muy activa el grupo de Javier Estévez y hace pues, un estudio sobre el anclaje, porque es necesario para este edificio que está aquí en el campus, que es un polideportivo, y que está cubierto con estructuras, una malla espacial de tubos de madera laminada. Es una cosa realmente ingeniosa y está muy bien resuelto y ya digo, es un tema de lo más interesante. Lo que pasa es que, insisto, no soy yo la persona más adecuada para hablar de ello, sino solo hacer una reseña. Este es un sistema de autotensado que también inventaron este mismo grupo de Javier Estévez, tenía este artilugio que le llamaban el tronco móvil, que es un sistema muy ingenioso porque a medida que tú cargas, esto va tensando más la barra. Es una barra de pretensado y lo que hace es tensarla más, con lo cual cuanta más carga, más tensión, con lo cual evidentemente mejora la capacidad resistente. Con esto se puede construir una viga construyeron una viga de 9 metros de luz con una flecha pues realmente pequeña, o sea que realmente esto funciona muy bien. Incluso comportamiento a largo plazo, que también es importante en estos casos. También trabajaron con forjados de Alveo TCC, que es forjados mixtos madera-hormigón, que es un tema que para la rehabilitación es un tema francamente interesante. Y la cuarta época, entre el 2001 y el 2012, pues entramos en otra dinámica, comprobación de estructuras, continúa en madera y edificios históricos. Y bueno, esto sale a partir de una propuesta que nos hace el Colegio de Arquitectos, en lo que nos dice que quieren hacer unos sistemas de comprobación de proyectos arquitectónicos, de estructuras. Y entonces nosotros le proponemos un sistema de comprobación de estructuras calculadas por otros métodos. ¿Por qué? Pues porque el programa ordenador tiene una entrada de datos y esos datos entran en una caja negra donde genera el modelo de cálculo, lo calcula, obtiene unos resultados y unas soluciones y a continuación te saca los planos. Dices tú, bueno, ¿y qué relación hay entre lo que yo le he metido y lo que sale? Pues es complicada. Entonces decimos, bueno, pues vamos a poner un bypass. Vamos a poner entre la entrada de datos y la salida de planos una comprobación, que son las condiciones necesarias, no las suficientes. Pero es como los que sean suficientemente antiguos como yo recordarán la prueba del 9 de la multiplicación y división. Es decir, que no te garantiza que el resultado sea correcto, pero sí, si no se cumple, seguro que es incorrecto. Pues esta es la misma idea. Bien, hicimos un programa, en este momento va por la versión 5.0. Lo que ocurre es que en un determinado momento los colegios de arquitectos, esto lo había
comercializado la CAD del Colegio de Arquitectos. En un determinado momento los colegios de arquitectos, después de la crisis o durante la crisis, pues realmente tienen que reestructurarse, y a partir de eso pues dejan de comercializar el programa, con lo cual el programa se queda ahora mismo pues un poco digamos, bueno, sin una comercialización. Es decir, yo lo tengo porque lo he hecho, pero no se difunde. Tenemos una versión para los alumnos, una versión demo, pero nada más. Y ya entramos en la quinta época, que vamos desde 2010 hasta hoy, en el que nos metemos en construcciones izables o de emergencia, modelos paramétricos y fabricación digital y estructuras. Continúa en la línea de investigación de estructuras de madera, que, repito, es muy potente. Bien, aquí tenemos un ejemplo, una construcción izable, aquí tenemos una construcción de emergencia. Bien, la construcción izable es una iniciativa de Víctor Hermo, un profesor del Departamento de Construcción, en la que colaboramos Manuel Muñoz y yo para la parte estructural. Consiste en coger el edificio, construir en la cubierta, levantarla con unos gatos, construir el piso superior, levantarlo con unos gatos, construir el piso de abajo, levantarlo, y así sucesivamente. Una solución realmente muy ingeniosa que se llegó a construir. Aquí tenemos un modelo. Aquí este modelo era con perfiles de aluminio, este era modelo con perfiles de acero, pero que se llegó a construir y que realmente pues es una solución muy interesante. Y el propio Víctor Hermo ha continuado utilizando estos perfiles u otras variantes de esos perfiles en construcciones ligeras que realmente están funcionando muy bien. Y nuestro grupo pues, inició una nueva línea que se llamó CODEMOS, es decir, construcciones desplegables y modulares para situaciones de catástrofe humanitaria, emergencias, o sea, son edificaciones de emergencia. En el cual, pues, y ahí sí que voy a ir muy rápido, porque simplemente contar lo que se hizo, pues cúpulas de arcos, como por ejemplo esta, que no estuvo nada mal porque nos dieron el premio Suboy por ella. Nudos recíprocos, que fue una de esas felices ideas, que lo que consiste es que una estructura desplegable, las barras están articuladas en los dos extremos, con lo cual tienen bastante deformación y tienen unos momentos más importantes. Si yo consigo un grado de empotramiento en los extremos, voy a mejorar la tensión y voy a mejorar la deformación. Con lo cual, ¿y cómo lo consigo? Pues de la forma más tonta, simplemente apoyando cada barra en la siguiente. Con lo cual, yo puedo conseguir que este nudo no llegue a estar totalmente empotrado, pero llega con grados de empotramiento superiores al 90%. Es decir, que realmente está muy bien, funciona muy bien. Bien, con esto pues hacemos bóvedas desplegables. Aquí tenemos el despliegue, que es colgado una grúa, es sencillísimo. Lo que os decía, si lo colgamos de los nudos inferiores se despliega solo. Hay que abrirlo un poco y a partir de ahí ya directamente se abre. O aquí tenemos este otro modelo que hemos visto antes de bóveda desplegable, de la misma manera. Las cúpulas funcionan bastante peor. Estamos ahora mismo peleándonos con una, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Los arcos desplegables, en este caso concreto, este arco tiene que tener una articulación para poderse plegar, porque si no, lógicamente, no lo podríamos llevar en un camión, que es de lo que se trata. Una edificación de emergencia, tengo que llevar los elementos en camiones hasta el sitio donde tengo que abrirlos, claro. O, por ejemplo, las mallas espaciales con articulaciones bloqueables, que son muy complicadas y que, bueno, pues, en fin, exigiría más tiempo para explicarlas. O una solución que creo que es muy ingeniosa, que es para conseguir barras con los extremos aplastados, es decir, para que las barras no necesiten una pieza de unión en el extremo, que es muy cara, sino que simplemente con aplastarlas de una determinada manera y confinándolas lateralmente podemos conseguir unas uniones muy, muy efectivas. Ya digo, también habría que extenderse más, pero que no hay tiempo. O yurtas, que es una de las edificaciones de emergencia más interesantes, que tiene unos nudos complicados, aquí los tenéis, pero que esos nudos en realidad solamente son 8, con lo cual, bueno, aunque sean relativamente caros, pues como son muy pocos, pues realmente en la realidad pues sería factible. Aquí tenéis dos tipos de despliegue de yurtas. Esto es con aspas en el contorno y esto es con triángulos en el contorno. O sea, son muy parecidas, pero que funcionan de forma diferente.
Y aquí tenéis agrupación de uno de los tipos o de otro de los tipos que, en el caso de las yurtas, con un módulo octogonal se pueden ir acoplando muy fácilmente y dejan espacios cuadrados como en forma de patio, pues hombre, para que haya ventilación, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente funciona bastante bien. Algunas otras propuestas que, en fin, no vamos a detallar ahora. También hemos planteado construcciones modulares, es decir, un módulo que va por piezas que se forman se pueden, digamos, construir con máquinas de control numérico, con lo cual tú le das a un taller los planos y él que tenga esa máquina y te lo hace, y puedes tener una respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Aquí tenéis pues uno de estos módulos que se construyó aquí en el campus. O módulos desplegables como este, el que, bueno, aquí va uno, porque solamente fabricamos uno, por cuestión monetaria, evidentemente, pero que se pueden acoplar perfectamente, podrían llevar, según el gálibo, pueden llevar hasta 5 de una vez. Y desde luego con un camión más pequeño, este fue por el que tenía, pero no necesita tanto. Y con la propia grúa del camión lo llevas, lo apoyas, haces unos daditos de hormigón para apoyarlo y que quede nivelado, y entonces lo despliegas y luego le pones unos tapajuntas para que no entre el agua y se acabó. Y ya tienes el tema solucionado. Se pueden apilar, digamos, y se pueden colocar particiones interiores que ya pueden venir plegadas incluso, de tal manera que las abres y ya tienes las particiones interiores realizadas. Bien, otra línea, que tampoco soy la persona más indicada, sería en todo caso José Antonio Vázquez, será el modelado paramétrico, en el cual pues, hemos hecho toda una serie de cosas, incluso para construir elementos. Esto, por ejemplo, dentro del programa de Javier Estevez de los forjados mixtos madera-hormigón, pues esto está fabricado con la máquina de control numérico o con el brazo robótico para la fabricación digital, que eso está ahora mismo en su inicio. Bien, y también, bueno, como cada uno tiene sus vicios, pues yo me planteo también la investigación como diversión. Y yo me he divertido mucho con una cosa que también fue una feliz idea, fue en el momento en que me cuestioné hacia dónde estaban orientadas las iglesias medievales, básicamente. Pues la pregunta es, las iglesias medievales están al este, dice, ¿qué este? Porque el sol sale, para un medieval, el este es por donde salía el sol. Pero claro, el sol a lo largo del año tiene una apertura de 60 grados. Es decir, entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno hay una diferencia de unos 60 grados, algo más de 60 grados. ¿Y por qué? Bueno, pues empecé a estudiar estas iglesias y incluso hice un pequeño programita que me dice el día que fueron orientadas según el calendario juliano, que era el de ellos, claro. Es decir que... Y bueno, y con esto me he divertido mucho y he recorrido toda España. En realidad he estado en todas las provincias españolas, salvo en Alicante. Casualidades. Pero bueno, he recorrido toda España y me lo he pasado muy bien. Porque, repito, también la investigación vale para divertirse. Y pocas veces es reconocida, pero bueno, alguno nos ha caído. Entonces, en este caso, pues yo tengo 2 veces el premio Suboy, en el 95 con Félix Skrig y Pepe Sánchez, y el 2019 con Manuel Muñoz, Isaac López César y Félix Suárez. Entonces, bueno, algo es algo, es decir, no, en fin, nos deberían haber reconocido más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bien, terminamos. Futuro inmediato. En este momento, el que vea este documento en el siglo XXI probablemente le parezca una broma, pero bueno, en el momento nos preocupan, en mi opinión, 2 cosas, la inteligencia artificial y la robótica. Esto supone una revolución y todas las revoluciones empiezan mal. O sea, lo siento, pero históricamente es así. Todas las revoluciones han dado muchos problemas. Luego pueden dar soluciones, pero en principio lo que dan son problemas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial yo la contrapongo con la estupidez artificial, que esa sí que ya la estamos viviendo. Es decir, eso no hay la menor duda. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que usa son bases de datos y las bases de datos las alimentamos nosotros con nuestra propia estupidez, con lo cual, bueno, ahí habrá de todo.
Yo dudo mucho que la inteligencia artificial llegue a ser alguna vez inteligencia creativa, pero desde luego hará copias maravillosas, ya las está haciendo. Mm, Bueno, ¿esto va a servir para algo? Pues no sé, es como si comparamos Velázquez con los copistas que están ahora mismo en el Museo del Prado haciendo copias de sus obras. Pues yo qué queréis que os diga. La robótica, esa sí que me preocupa, porque la robótica exige, y ya lo estableció Asimov, unas estrictas normas éticas que yo dudo mucho que las vayan a cumplir. Es decir, las tres leyes de la robótica básicamente lo que dicen es que el robot no puede hacer daño a un ser humano, ni permitir que se le haga daño. La segunda, que el robot debe cumplir las órdenes, salvo que contradigan la primera ley. Y la tercera, que el robot debe protegerse, salvo que contradiga la primera o la segunda. Bien, ¿alguno se imagina un soldado robot que cumpla estas tres leyes? Evidentemente no, porque un soldado está para matar. Por lo tanto, es evidente que ya de entrada no cumple la primera ley. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, en el futuro habrá soldados robots, como en este momento hay drones. Es decir, antes no se concebía un avión no tripulado, ahora sí. Por lo tanto, es evidente que de una manera o de otra vamos a evolucionar de esto y ya veremos a ver qué pasa. A mí, sinceramente, me preocupa. Pero bueno, y me preocupa otra cosa que es el creciente, digamos, el crecimiento constante de la estupidez, que ya es como la entropía, es decir, que está creciendo constantemente. Ahí tenemos una reflexión de Isaac Asimov que me parece muy pertinente, en el sentido que la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Bueno, pues yo lamentándolo mucho, lo he dicho toda la vida, la ciencia no es democrática. La ciencia tiene que ser verdad. O sea, tiene que ser, y la verdad no está, o sea, no depende de nuestra opinión, sino que la verdad es un hecho objetivo, es decir, un hecho contrastable. Es decir, yo no puedo derogar las tres leyes de la termodinámica, puedo derogar cualquier ley humana, pero no las tres leyes de la termodinámica, sintiéndolo mucho. Y luego pues hay cosas como, por ejemplo, estos activistas climáticos, o ya no digo nada los terraplanistas, que ya me parece de aurora boreal, y que realmente están dando una penosa imagen de lo que es nuestra sociedad actual. Bueno, pues no sé a dónde nos vamos a llevar este asunto, pero bueno, lo que sí yo planteo estas cinco elementos que me parecen fundamentales, por supuesto, para la investigación, probablemente también para la vida. Pero, y lo hago a través de 5 elogios. Yo quiero elogiar, en este momento que muchas de estas cosas están bastante atacadas, voy a elogiar la curiosidad, porque toda investigación siempre empieza por la curiosidad. Es decir, si yo empecé a estudiar las iglesias románicas es porque tenía curiosidad hacia dónde las querían orientar. Es que es así siempre. El esfuerzo, porque sin esfuerzo no se ha hecho nada, es decir, las cosas son difíciles siempre y por tanto se necesita esfuerzo. Lo que parece una antítesis, pero no lo es, la vagancia frente a la pereza. Es decir, ¿cómo entiendo yo la vagancia? Bueno, pues yo entiendo la vagancia como un elemento creativo, es decir, la humanidad no se conforma con lo que tiene y quiere cosas que le eviten trabajar. Es decir, el que inventó la lavadora es porque estaba hasta las narices de lavar a mano. Y entonces inventa la lavadora para que no haya que lavar a mano. Bueno, pues todo eso, todo ese proceso de progreso viene por la vagancia, es decir, por no trabajar, que no es lo mismo que la pereza, quede claro. La memoria, que desgraciadamente lo que Reverte en buena frase definía como la educación que está dirigida por psicólogos, psicopedagogos y psicópatas, pues realmente ahora mismo la memoria está siendo denostada. Bueno, la memoria es el peor enemigo de los políticos y de los charlatanes. Es decir, cuando tú recuerdas las cosas no te cuentan mentiras. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo estuve allí, a mí no me cuente usted su vida. Y ahora mismo se dice, bueno, es que no es necesaria la memoria porque está en Internet. Y sí, vale, y búscalo. ¿Qué te crees? ¿Que vas a encontrar ahí todo lo que quieras simplemente por pedirlo? No, hay que saber cómo pedirlo. Y luego hay que saber que lo que tú estás encontrando en Internet puede ser incierto y no fiable.
Por lo tanto, lógicamente, ahí la memoria va a ser una cosa importante. Y luego el generalismo, que es algo de lo que se nos suele acusar a los arquitectos y yo lo considero como una virtud. Es decir, a mí me fastidia la especialización. Y dice, pero oiga, usted es catedrático de estructuras. Y dice, sí, pero no solo eso. Es decir, tú tienes que dominar lo tuyo, pero al mismo tiempo estar abierto a lo de los demás, como es lógico. Yo a lo largo de mi vida he estudiado muchísimas cosas y he adquirido muchos conocimientos, menos de los que debiera, evidentemente, pero eso nos pasa a todos. Pero en toda mi vida, que he estudiado un montón de cosas, jamás he estudiado nada que fuera inútil. Nunca. Todo lo que he estudiado me ha servido para algo, siempre. Por lo tanto, entiendo que todo conocimiento es útil. Y como muy bien decía Heinlein, la especialización es para los insectos. Es decir, si queremos una sociedad de hormigas, vale, pero si no la queremos, más nos vale ser generalistas. Bien, y con esto termino. Termino con una reflexión final, que la investigación debe ser un hecho lúdico. Es decir, si no te diviertes, no investigues, dedícate a otra cosa, sinceramente. Y si te diviertes, te lo vas a pasar muy bien, como yo me lo he pasado, y que siempre se lo agradeceré pues, a mis compañeros, en mi escuela, a mi universidad, cuando era la de Coruña, la de Santiago no tanto, y a mi Universidad de Sevilla, que efectivamente fue la que me dio los instrumentos para esta vida que he llevado. Y bueno, y termino con un chiste de los grandes inventos del deseo, un invento del profesor Frank de Copenhague, que cualquiera de los que hayamos estudiado estructuras desplegables sabemos que esto es un completo disparate. Pero bueno, por lo menos es divertido para terminar. Pues nada, muchas gracias por la atención de los que hayan aguantado hasta este momento y bueno, pues espero que esto pueda servir para algo. Gracias.